Bueno, yo de entrada voy ya a empezar con mi charla. Como conflicto de interés tengo que decir, en este caso lo digo con bastante orgullo y de que esto es una charla patrocinada por Procare y lo digo con orgullo porque han comprado la fórmula de un producto que hemos investigado precisamente en la Universidad de Granada. Con lo cual, bueno, pues es un conflicto de interés relativo porque ellos se han referido a mí puesto que es una fórmula que patentamos con una empresa local de Granada, con Bioser, que es donde trabaja Puleva, y ellos han comprado esta fórmula, parte de esta fórmula, el padre real de la fórmula está sentado ahí ahora mismo moderando esta mesa, luego ya le dejaré que termine de hablar, y para mí es un orgullo tener este conflicto de interés, porque como luego diré, más que un conflicto de interés, es una transferencia de conocimiento, que es algo que persigue ahora mismo la universidad en general, toda la agencia de acreditación del conocimiento. Bien, me habéis pedido que hable del futuro, de novedades en la fertilidad. A mí siempre me gusta traer esta imagen de que me gusta animar a que os montéis en mi propuesta, que os montéis en mi metro, en mi tren. Quizás no es el método de transporte ideal en esta época de COVID, aunque tampoco se ha visto que haya provocado tantos contagios, pero siempre me gusta contar en las paredes del metro, que es donde se escriben las verdades, mis propuestas. Mis propuestas para esta tarde son retos más que propuestas, ¿no? Y los retos los podríamos denominar de esa manera. ¿Cómo podríamos reducir los casos de esterilidad, mejorar la salud reproductiva, cómo evitar la eugenesia, que es algo que por desgracia se ha aumentado en época de la pandemia? Solo pueden tener hijos los que tienen medios económicos. Esto está disparando, igual que otros problemas de salud de la mujer, está disparando las desigualdades sociales. ¿Cómo podríamos, a los que nos dedicamos a fertilidad, predecir o evitar los fracasos, que son numerosos, abundantes todavía en nuestro techo con los tratamientos de fertilidad? Y algo que me parece importante desde el punto de vista de nuestra asistencia a la salud de las mujeres. ¿Cómo podríamos dejar de estigmatizar a las mujeres que no tienen hijos? Y en concreto a un caso muy especial, que son aquellas mujeres con pecos, que por supuesto hablaré ahora. Pero yo este reto lo resumiría aquí esta tarde, puesto que estáis ahí reunidos ginecólogos y ginecólogas que tenéis asistencia privada, lo resumiría en cómo poder hacer esto desde la propia consulta privada, sin que tengáis que remitir a ninguna paciente, salvo las necesarias, porque las vaya a someter a alguna técnica de reproducción asistida concreta. Pero antes de las técnicas de reproducción asistida hay muchas maneras en las cuales podéis hacer por estas mujeres. Eh, Cuando hablo de fertilidad, generalmente esta es una imagen que también me habéis visto, siempre me gusta señalar que hay unas grandes diferencias de género, que todavía además las percibimos en cómo atendemos a nuestras pacientes y a nuestros pacientes. Quedaros con el dato que la mayoría de las veces no hay una causa concreta de fertilidad, sino que hay varias causas y algunas veces compartidas entre la mujer y el varón cuando es una pareja heterosexual. Sin embargo, sigue habiendo diferencias en la percepción de la esterilidad, de la fertilidad. La propia palabra no me gusta porque genera estigma. Y las mujeres se muestran de estas dos maneras como aparecen en la foto. Si veis la chica que está en el escaparate, con sensación de estar estigmatizada, de que el mundo la percibe como mujer que no tiene hijos, o bien como la que está al otro lado, en la calle, vestida de negro, con sensación de luto, de pérdida. Así es como se sienten muchas mujeres que tienen abortos, luego hablaremos también un poco de ello, y muchas mujeres que fracasan con los tratamientos de fertilidad. El hombre, como en la imagen, casi siempre llega después. Lo normal es que cuando hagamos un estudio de esterilidad aparece una vez que ya hemos hecho la historia y aparece pues como ese señor que va en la foto, ¿no? Eh, Mostrándose que su masculinidad se está viendo señalada por el hecho de haberle dicho que tiene algún factor en el semen. Todavía estamos muy alejados de que nuestra población masculina entienda que masculinidad y fertilidad son dos cosas completamente diferentes. En cuanto a sostenibilidad, que me parece un tema que era a principios de este año era lo prioritario en nuestras charlas, ahora pues ha pasado
a un segundo plano, que realmente no es un segundo plano, sigue estando en primer plano. Las grandes diferencias sociales y las grandes desigualdades que se están viendo en materia de fertilidad entre países ricos y pobres y dentro de los países ricos entre las clases sociales ricas y pobres, ¿no? Eh, Hemos visto que se incrementa la fertilidad con la edad, tanto por la edad de la mujer como por la edad del varón, por algunos hábitos tóxicos, fundamentalmente el tabaco, que también son más frecuentes en situaciones sociales más desfavorecidas, igual que la obesidad, que es una de nuestras epidemias silentes ahora mismo más preocupantes y además factor de riesgo para las complicaciones del COVID, el estrés que supone el buscar un embarazo y el consumo de determinados fármacos. Bueno, voy a entrar de lleno en el PECOS, todos estáis esperando que hable del PECOS. Sabéis que es un tema que me habéis pedido habitualmente en estos foros. En CINEP ya ha habido varias veces que me habéis pedido que actualice los datos alrededor del síndrome de ovario poliquístico y mi principal idea es de dramatizar y quitarle solemnidad a este cuadro y hacerlo perfectamente factible para que lo tratéis desde vuestras propias consultas, sin necesidad de mandar a estas pacientes a la consulta de endocrinología, a la consulta de ginecología de la unidad de reproducción de cada zona, porque perfectamente podéis tratarlas, ¿no? Es un cuadro evidentemente heterogéneo, parece complicado, parece que requiere un diagnóstico y un tratamiento muy preciso y que requiere estudio. Y es verdad que en algunos casos las mujeres con PECO son mujeres que tienen muchos síntomas, muchas complicaciones, muchos factores médicos que pueden dificultar el diagnóstico y el tratamiento, pero la mayoría de ellas son factibles de que se traten desde vuestras propias consultas. Yo siempre he dicho que una mujer con PECO depende de dónde venga. Si viene de la consulta de reproducción, por ejemplo, lo más normal es que venga hiperestimulada. Si viene de la consulta del endocrino, lo normal es que venga con metformina y a lo mejor con un embarazo no deseado. Y muchas veces viene de nuestras propias consultas privadas, de ginecólogos y ginecólogas generalistas o privados, sin un conocimiento profundo de la endocrinología, y viene o bien con el estigma de una mujer que no tiene esto porque se le ha hecho una ecografía que a lo mejor tiene muchos folículos, pero no es un PECO, o viene con muchos volantes y con muchos análisis hormonales que en el fondo no nos sirven para nada. A mí lo que más me preocupa es la intromisión de algunos especialistas, por ejemplo, neurólogos, cardiólogos, nefrólogos, hematólogos, que empiezan a discutir el que usemos anticonceptivos, y viene muy a colación de lo que acaba de contar Iñaki Lete, y a decirnos que somos una especialidad que lo tratamos todo con hormonas y con anticonceptivos, y vuelven a señalar en el punto, en la diana, lo mal que lo hacemos y el abuso de anticonceptivos que estamos sometiendo a las mujeres. Bueno, pues me alegra escuchar lo que ha dicho Iñaki, de que el anticonceptivo puede ser un protector en determinadas mujeres para el contagio por el COVID. Es algo más para callar muchas bocas. Estos especialistas se atreven incluso a proponernos el drilling ovárico como alternativa a cualquiera de nuestras terapias fáciles y sin ningún tipo de complicación con PECOS. Bien, no tengo que pararme mucho en esto. Hay una cortina de agua detrás del PECOS, pero realmente es un grupo muy concreto de mujeres. Es verdad que muchas tienen estas complicaciones que veis aquí. Algunas tienen también complicaciones obstétricas, fundamentalmente la diabetes y lo que está relacionado con ella, que nos hace especialmente sensibles y susceptibles de ser quienes tenemos que tratar a estas pacientes. Os enseño un estudio, este es un estudio mío, pero ha sido ya reproducido en esta década, donde señalábamos la similitud que existe entre la predisposición a padecer el síndrome de ovario poliquístico con el de padecer la diabetes mellitus, la diabetes del adulto. Y bueno, pues la verdad que no ha habido una gran progresión en el diagnóstico, en el buscar la clave genética que relacione una con la otra, pero sin embargo hemos visto que existen muchas claves genéticas, precisamente porque son enfermedades poligénicas y sobre todo son enfermedades poligénicas con una influencia determinante del ambioma. En nuestro caso de un ambioma muy concreto, que es
el medio ambiente intrauterino donde se está desarrollando el feto hembra, que probablemente por cuestiones epigenéticas va a expresar esos genes que predisponen al PCOS o a la diabetes. Bien, en esta fisiopatología del PCOS y la diabetes, hace ya muchos años que empezábamos a incorporar a la insulina y a los tratamientos de insulina. Y fijaos en esta imagen, como os señalo, que ya hay mediadores de la insulina tanto en las células de la teca como en los propios ovocitos que señalan al inositol. Esto lo hablábamos hace ya más de 10 años. Bien, la novedad fundamental de la que yo quería contar hoy es el uso del inositol para mejorar la fertilidad y algunos parámetros relacionados con el síndrome metabólico y las complicaciones metabólicas que tienen las mujeres con PCOS. Todo relacionado con el inositol. Esta fue una de mis penúltimas charlas en el año 2019 hablando de novedades terapéuticas y diagnósticas en el PCOS. Evidentemente, el año 2020 nos ha transportado aquí a las comunicaciones trans webinario y no he tenido ocasión de veros en directo. Bien, esto es lo que decíamos a final del año pasado, que había que individualizar, había que evidentemente buscar cuál era la razón de la consulta de la mujer, si era una cuestión estética, metabólica o reproductiva, y que dentro de nuestras terapias pues cabían el estilo de vida y esos fármacos o esos suplementos insulinos sensibilizantes. Y aquí viene mi inquietud por el inositol. Bien, os puedo decir a año 2020 que hay publicadas, esto es una búsqueda que hice ayer mismo, de revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre el uso de determinados productos de tipo antioxidantes, vitamina D, melatonina, resveratrol, inositol, para mejorar la fertilidad femenina, masculina o mixta, o la fertilidad de mujeres que se someten a técnicas de reproducción asistida. Lo común a estos metaanálisis, a estas revisiones sistemáticas que se han publicado recientemente, todas dicen que los estudios son heterogéneos, que tienen pocos casos, que se inclinan a pensar que tienen un efecto beneficioso, aunque la calidad no es buena. Bien, esto es una conclusión que me parece extraordinaria, porque es difícil establecer de manera individual para cada sustancia, para la vitamina D, para el inositol, en cualquiera de sus formas, para el resveratrol, para la melatonina, cuál es su capacidad de mejorar. Y eso es lo que resta la calidad de las publicaciones. Porque la mayoría de los trabajos, cuando se hacen revisiones sistemáticas, lo que hace es buscar ensayos donde se han utilizado estas sustancias de manera individual. Pero a nadie se le ha ocurrido valorar los ensayos, qué es lo que pasa cuando se utilizan conjuntamente. Y esta es la gran novedad de la que me gustaría dedicar el resto de la presentación y que luego, pues, el padre de la novedad, que está sentado ahí enfrente vuestra, nos cuente algunos detalles de nombre comercial y de cómo se toman, ¿no? Esto, sin lugar a dudas, nos deja la puerta abierta a qué hacemos cuando combinamos todas estas sustancias antioxidantes, vitaminas que individualmente parecen mejorar algo, pero el nivel de evidencia no es suficiente para catalogarlo de alta evidencia, pero ¿qué pasaría si los juntamos? Bien, yo os puedo hablar, mi experiencia ha sido fundamentalmente con el inositol y concretamente con sus dos isoformas. Empezando por esta revisión sistemática que hice a final del 2017, donde se observaba que lo publicado hasta entonces demostraba que el consumo de mioinositol, que por entonces y sigue siendo un producto que se vende en muchas farmacias y hay quien solo vende inositol en esa forma, el mioinositol, pues no mejoraba de manera aislada los parámetros reproductivos de mujeres que se sometían a técnicas de reproducción asistida. Por lo cual nos planteamos si el inositol se convierte en mio y en dequiro, ¿por qué no administramos el dequiro? Es cierto que una primera publicación, es una publicación y solo una publicación, pero ha dado mucho que hablar, indicaba que las dosis altas de dequiro y inositol eran tóxicas. Bueno, no en esa palabra, pero venían casi a decir los comentarios que se han hecho después de que eran tóxicas. Sin embargo, sabemos que es fundamental la conversión del mio en dequiro en determinadas células,
fundamentalmente en estas células donde es importante la labor endocrina y que es precisamente el dequirinositol el que consideramos como sensibilizador de la insulina. De tal manera que cuando las dosis del dequirinositol están disminuidas, aumenta la resistencia a la insulina o hay ese incremento de insulina. Bien, esto es lo que parece o lo que ocurre en las células del ovario de mujer que tiene un PCOS. Pero además hemos visto que el inositol y la transformación del mío en el de Quiro participan también en la maduración del ovocito, por lo cual no es solamente un intermediario de la insulina en las células de la teca, probablemente intervenga también en la calidad de los ovocitos. Bien, pues con la hipótesis de que el dequiro-inositol es tan importante como el mío y que cuando demos suplementos de dequiro intentemos dar unos suplementos que prevengan ese déficit que tienen estas mujeres, iniciamos una investigación, la hicimos en Granada, fue una investigación conjunta entre la Universidad de Granada y Puleva, que es una empresa granadina muy potente aquí. Cogimos un grupo que necesariamente tenía que ser pequeño, por las razones que he explicado antes. Primero, porque el cálculo de la muestra nos daba un tamaño pequeño. Y segundo, porque no podíamos utilizar otros preparados como melatonina, resveratrol, vitamina D, que sabíamos entonces que podían ir bien, pero que no podíamos utilizarlo porque nos limitamos a comparar mujeres que recibían la dosis del dequiro normal, la fisiológica, con mujeres que recibían una dosis alta de dequiro-inositol. El resultado fue sorprendente, porque con una escasa muestra nos dio porcentajes de embarazo, de disminución de abortos, de embarazo a término e incluso de disminución de la hiperestimulación ovárica significativamente inferiores a las mujeres que le estábamos dando las dosis de dequiro bajas. Y esto hablaba y nos señalaba que la dosis alta de dequiro, al menos en mujeres con ovario poliquístico, podrían beneficiar en estos casos. A mí siempre me gusta poner las limitaciones en las cosas que hago. Evidentemente es un trabajo, será multicéntrico. Aquí han colaborado los centros regionales, también ha colaborado Asturias de la mano del doctor Llaneza. Es un trabajo de una N pequeña. Es difícil poder hacer un ensayo clínico con una N grande, pero es un trabajo de una N pequeña, pero ahí están. Esos son los datos que han salido de esta investigación en los centros que digo que participamos en ello. Para profundizar el por qué podría la dosis alta del dequiro mejorar estos valores sin haber tenido datos de mejoría de la calidad embrionaria, que es lo que se le pidió a todos los centros, nosotros analizamos, y esto ya sí fue de una manera retrospectiva, cómo habían sido los ovocitos de las mujeres de nuestro propio centro. Nosotros utilizamos una score para la clasificación de la calidad ovocitaria y nos dimos cuenta, y esto ha sido después de un análisis donde hemos eliminado, es un análisis porque nos daba todo significativo, pero después de haber sido mucho más riguroso a la hora del estudio estadístico, nos da que hay mejor calidad ovocitaria en estas mujeres y, curiosamente, lo que es más significativo es la calidad del citoplasma de estos ovocitos. El citoplasma del ovocito es algo que tenemos que conocer los ginecólogos y las ginecólogas, porque es el sitio, el sitio fundamental para que el ovocito se divida y pueda una célula diploide convertirse en haploide. Si hay un buen citoplasma, hay una buena expulsión de ese material cromosómico innecesario y hace que ese ovocito, cuando se fecunde, dé lugar a un embrión haploide, no aneuploide. Bien, pues curiosamente las enzimas que convierten el mioinositol en el dequiro están en el citoplasma, cercano a la membrana. Esto no sé, ahora mismo no sé si eso tiene una plausibilidad biológica, pero es curioso que lo que mejor se mejora del ovocito es precisamente la zona donde se convierte el mio en el dequiro. Bien, son justificaciones para el uso del dequiro a dosis no fisiológicas, sino dosis altas, que además han sido ya reproducidas en algunos trabajos, no de ensayos clínicos, pero hay trabajos que ya empiezan a decirnos también que mejora la calidad ovocitaria en mujeres con ovario poliquístico que están tomando el dequiro-inositol. Bien, esto con respecto al dequiro-inositol. El doctor Losa pues, ha juntado el dequiro-inositol con otras sustancias
con el 4-Folis, que es la reducción del ácido fólico para aquellas mujeres que tienen algún tipo de defecto en su transformación, fundamentalmente las que tienen la trombofilia congénita o en homocigosis o heterocigosis de la metiltetraidofolato reductasa, que como sabéis no solamente es un factor de riesgo trombótico, sino también incrementa el riesgo de abortos en estas mujeres y es importante tratarlo. Le he añadido vitamina D, cada vez tenemos más datos, aunque no aisladamente, insisto, es difícil que tú a una mujer solo le des vitamina D para mejorar su pronóstico reproductivo, le das siempre algo más, pero tenemos datos que va bien para la implantación, para la calidad ovocitaria y también para el embarazo. Y bueno, le he añadido un extracto de granada, que confieso que solo sé lo que él me ha contado, pero que es un potente antioxidante y que es magnífico cuando estamos buscando la mejor calidad ovocitaria, y le añade algo que es fundamental, no solamente en la paciente con ovario poliquístico, sino en otras pacientes que vienen a las consultas de fertilidad, las que tienen endometriosis o las que tienen mayor edad. Son el resveratrol y sobre todo la melatonina. A esa dosis, la dosis máxima permitida para que un producto sea nutritivo, no farmacológico. Como Iñaki le te ha hablado antes de COVID, yo tengo que añadir también que en esa predisposición a padecer la enfermedad y a que sea una enfermedad más o menos grave, es importante y afortunadamente tenemos datos, no de la calidad que quisiéramos, pero datos de la protección que tienen pacientes, tanto varones como mujeres, que están tomando vitamina D y melatonina, sobre todo conjuntamente. Con la vitamina D parece que la plausibilidad es muy clara, ¿no? Interviene en todos los mecanismos de tipo inmune, y con la melatonina parece que el mecanismo es precisamente el no permitir la entrada del virus en la célula. Bien, pues con esta perspectiva nace el producto del padre de la criatura, que es el doctor Losa, que viene a juntar todas estas sustancias que he indicado que me parecen necesarias en una paciente que se va a someter a un tratamiento de fertilidad, máxime si tiene un ovario poliquístico, más la proporción de mio y de quiroinositol que nosotros descubrimos o mostramos en nuestra investigación y que ellos han comprado esta patente. Es un producto que ya tienen en la farmacia, el nombre del niño o de la niña, que se lo diga el doctor Losa, que sepan que hay que tomar dos. Igual que en nuestro estudio, nosotros a las pacientes le hacíamos tomar una doble cápsula, porque en una tendría que ser muy grande para contener las dosis de quiro y de mioinositol, y que para mí esto no es un conflicto de interés, sino, insisto, es una transferencia del conocimiento de la investigación básica que podemos hacer en la universidad a que lo tengan ustedes ahora mismo a su disposición en la farmacia y poder tratar ya, desde esta misma tarde, a todas las mujeres que les vengan con ovario poliquístico o con cualquier problema de fertilidad, antes de mandarlas a las unidades de reproducción. Les aseguro que muchas van a llegar embarazadas antes de que acudan a la primera consulta para hacerse una técnica de reproducción asistida. Bien, como conclusiones, cómo podríamos superar estos retos, creo que se puede mejorar la fertilidad desde la consulta ginecológica privada. Creo que el PECO es algo que podéis tratar sin problema, no es complicado. Mandadnos solo a aquellas pacientes que sean complicadas, pero la mayoría las podéis tratar y bien desde la propia consulta. Os recomiendo que contratéis un nutricionista o una nutricionista porque os servirá ayuda en este proceso, y que evidentemente todo pasa por la mejora en el estilo de vida, el ejercicio, la dieta y los suplementos conjuntos de vitaminas como las que nos propone el doctor Losa y Procar.